Muy buenas tardes a todos los que están conectados en este sábado, hoy sábado 18 de abril del 2020. Muy bienvenidos en esta tarde. Hoy vamos a continuar con el testimonio de hace 8 días, esa celebración de recordando esos 25 años, con el testimonio del pastor Saúl y la pastora Guadalupe del cielo y del infierno. Y qué bueno que usted está en esta tarde conectado con nosotros. Vamos a estar hoy también interactuando. Hace 8 días estuvimos hablando gran parte sobre lo que está en la palabra sobre el infierno. Y hoy vamos a continuar también haciendo un poquito de resumen, pero vamos a enfocarnos en lo que nos quedó faltando, que fue la parte del cielo. Y también hoy es un día para que usted que nos está viendo y que se está conectando en este momento, hoy estamos un poco más temprano al aire con los pastores, creo que la misma hora de hace 8 días, hoy vamos a ir un poquitico de pronto más extendidos para que usted esté preparado. Y bueno, qué bueno que está con nosotros, qué bueno si empezamos esta tarde primeramente entregándole este tiempo al Señor, que sea Él el que nos guíe, que sea su Espíritu Santo el que se mueva en medio de nosotros, en cada una de las familias que nos están viendo en esta tarde, en cada persona. Entonces quiero pedirle el favor al pastor Saúl que por favor nos acompañe con esa oración inicial. Muy bienvenidos todos. Bueno, un saludo para todos muy cordialmente aquí estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Es una bendición poder compartir con ustedes algunos momentos, algunas de las revelaciones que el Señor nos ha dado. Vamos a colocar esto en manos del Señor porque a Él queremos agradar y en este tiempo necesitamos estar más cerca de Dios. Amado Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta oportunidad de conectarnos aquí con hermanos de diferentes naciones, con la familia de Cristo y poder compartir, Señor, con ellos y aquí en Colombia y en el exterior las cosas tan asombrosas que tú nos has mostrado, Señor. Y esto nos deja ver, Señor, no es para exaltar el testimonio, sino para exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y para entender, Señor, que lo que tú dijiste es verdad. Que el cielo y la tierra pasarían, pero que tus palabras nunca pasarían, Señor. Que tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Que tu palabra, Señor, es la que va a juzgar al mundo, Señor. Que tu palabra, Señor, es un juez maravilloso, Señor, y que tú nos quieres mostrar a través de tu palabra, Señor, que tus juicios son reales, que tu venida es inminente, Señor, en el nombre de Jesucristo, que el cielo es un lugar muy real y que el infierno existe, Señor. Amén, Señor, y amén. Bueno, muchas gracias, Pastor Saúl. Pastora Guadalupe, bienvenida en esta tarde. Dios la bendiga. Un saludo para todos aquellos que nos están observando en esta tarde. Bueno, muy buenas tardes, hermanitos. Dios los bendiga grandemente, de verdad es un privilegio para nosotros llegar a donde usted está, contestar las preguntas y las inquietudes que usted tiene. Para nosotros de verdad es una gran bendición poder como acercarnos más a cada uno de ustedes. Estamos acá dispuestos de una vez para empezar este gran aventura con mi Señor, que es poder llevar el Señor de una manera como tal vez muchas personas no lo han visto, ¿no? Ese amigo, ese prometido, precioso Dios que nos tiene. Y vamos entonces a empezar con esto que es muy maravilloso. Si usted, hace 8 días recibimos también por interno personas que, pues lógicamente, tal vez personas que no creen, pero pues no necesita insultar ni nada de eso. Si no le interesa, pues sigue bajando. No hay ningún problema. Amén. Pero los que nos interesa, sí, déjenos tranquilos. Déjenos disfrutar de las grandes cosas del Señor. Amén. Amén, así es, Pastora Guadalupe. Creo que la palabra del Señor es fiel y verdadera. Dice la palabra del Señor que su palabra es 7 veces purificada. Y la palabra que sale de la boca del Señor dice que va y hace lo que tiene que hacer y no regresa vacía. Amén. Y las palabras, usted que nos está viendo ahí, usted que ha tenido que pasar también diferentes pruebas y ha visto la mano del Señor, usted y yo sabemos que tenemos un Dios que es verdadero, un Dios que es real y que está en este momento hablando
fuerte al mundo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, para que la tierra y todos nos humillemos delante de Él en este tiempo. Y bueno, por aquellos que no creen, oramos también para que el Señor quite todo velo y para que más vengan a Él, más le conozcan en esta noche. Quiero comenzar a hacer un preámbulo. Digamos que hace 8 días quedamos, hablamos largamente del infierno y hoy vamos, como les decía, a continuar hablando del cielo. Pero vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que hablamos hace 8 días. Para usted que de pronto hoy se conecta y no se conectó hace 8 días, pues no, por tiempo no podemos estar contando nuevamente todo, pero pues sí vamos a mirar algunos apartes y qué dice el Señor a través de su palabra de estos dos lugares. Quiero empezar, usted que me escucha, si puede ir a Mateo 7, 13, 14. Este versículo nos habla el Señor y dice que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa puerta estrecha y esa puerta angosta se refiere a que usted y yo tenemos que esforzarnos, que tenemos que pagar un precio, así como el Señor Jesús pagó un precio muy alto. Y para mí esa puerta estrecha y esa puerta angosta es que podamos estar en el cielo con el Señor Jesús, que usted y yo podamos ser salvos. Y hay un versículo para retomar un poco lo que hicimos hace 8 días del infierno, que me gustaría de pronto si lo tiene la pastora Guadalupe, que es sobre Lucas 16, donde el Señor habla ahí la experiencia que tuvo el hombre rico y Lázaro, que es uno de los versículos claves en este momento, haciendo referencia sobre este lugar, que vamos a mirar cortamente, retomando, y ya al final, si usted desea, por favor, vayan haciéndonos las preguntas en este momento con respecto al infierno y al cielo también. Vamos a estar también solucionando o dando respuesta a estas preguntas. Entonces vamos a ir con el versículo de Lucas 16. Bueno, en Lucas 16, 19 al 31 es una porción que nos habla acerca de la vida eterna, nos aclara el Señor Jesucristo y nos dice qué ocurre cuando una persona muere, tanto los que van al infierno como los que han ido al cielo. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Amén. Bueno, creo que este es un versículo y una palabra que el Señor nos da en esta noche, recordándonos y haciéndonos ver que esos dos lugares son reales. Y veo acá en la palabra que el Señor dice en Mateo 16, 26, hablando del rico, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma?
tremendo, ¿no? Porque esto fue lo que le pasó a este rico. Tenía muchas riquezas, muchas posesiones, podía tenerlo todo, pero perdió lo más importante, que es el alma. ¿Sabe usted, hermano, que lo más importante, el regalo más grande que usted y yo tenemos es la salvación? Y es lo que el Señor nos quiere dar a través de estos mensajes, que usted y yo no descuidemos tan grande salvación que el Señor nos ha dado. No sé, Pastor Saúl, si quiere dar un poquito más sobre el versículo y hablar sobre Lázaro también, que estaba ahí en este lugar. Bueno, querido hermano, solamente fíjese en algo, que cuando ellos murieron, ninguno se quedó dormido. Así que todas las personas que han muerto en este momento, muchos están en el infierno y muchos en el reino de los cielos. Aunque el juicio no se ha efectuado, aunque nadie ha sido juzgado, ellos ya están en aquellos lugares. Eso fue lo que el Señor nos mostró. Eso, nosotros vimos miles de personas, millones de personas en el cielo, pero también vimos millones de personas en el infierno. También vimos el lago de fuego, que es el juicio final. Dice Apocalipsis que todo aquel que no se halló inscrito fue lanzado a un lago que arde con fuego y con azufre, que es la muerte segunda, que es el destino final para los que nunca quisieron creer en el Evangelio. Aunque este lago de fuego, obviamente, como mi esposa dice, está totalmente desocupado. Bueno, hay una pregunta que al final la responderemos y se la haremos a los pastores para que también nos ayuden a resolverla. Y haciendo como un preámbulo un poquito, Pastora Guadalupe, para aquellos que están conectados en este momento y de pronto no estuvieron hace 8 días, recordar un poco cuánto tiempo duró la experiencia en el infierno. Bueno, nosotros la primera vez duramos 3 horas en el infierno, 2 horas en el cielo. Y en el transcurso, eso fue en el 95, y en el transcurso de todo este tiempo, Dios nos ha permitido también tener experiencias donde Dios nos ha permitido ver tanto el cielo como el infierno nuevamente, pero ya individual. Bueno, no sé si de pronto hay otra pregunta con respecto al infierno, algo así como para cerrar, y vamos a continuar con el testimonio del cielo, que fue en el que quedamos hace 8 días y que queremos hoy como profundizar más sobre el cielo. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde el Señor quiere que todos vayamos. Él no quiere que ninguno nos perdamos, que todos vengamos al conocimiento de Él. Entonces, hoy vamos a continuar con el cielo, y no sé si el pastor Saúl tiene algún versículo que nos pueda introducir con respecto al cielo, la pastora Guadalupe. Bueno, sí, bueno, yo quiero aprovechar con este video en vivo, estoy viendo por ahí conectada una de mis compañeras, a Dora Jiménez, un saludito, te mandamos, te amamos Dorita, pues intenté llamarte, no sé si tienes otro número o qué, porque quería hacer una especie de conexión, pero estaba mirando a ver con qué programa usábamos, que nos complicaba, entonces por eso lo hicimos solamente con mi esposa aquí hace 8 días, pero te mandamos un saludo muy grande hasta Bucaramanga, así que esperamos verte pronto y juntarnos para hacer algo de nuevo. Bueno, aquí está 2 Corintios 12:2, es una prueba, ya que algunos dicen que Dios no puede llevar a alguien vivo al cielo y regresarlo, o inclusive al infierno. Pero aquí dice en 2 Corintios 12:2, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice el 4, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Bueno, esta cita bíblica es muy contundente porque siempre lo he dicho que Pablo vio allá algo tan grandioso que de verdad no encontró las palabras exactas para poder decir aquí en la tierra lo que estaba pasando. Pero cuando el Señor nos permitió ver el cielo, también tratamos de ubicar las cosas como para que usted y yo tengamos un mismo lenguaje. Pero pues a veces han sido cosas como difíciles, describir colores que no existen en la tierra es bien difícil.
Bueno, entonces vamos a continuar con el testimonio del cielo. Habíamos comentado con algunos apartes y ya en la palabra que leyó el pastor Saúl con respecto a la experiencia que tuvo o que se menciona que puede haber sido Pablo, que se menciona en la palabra. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos de pronto con alguna pregunta como para darle preámbulo a este tiempo del cielo? Y pregunta a Luz Dari, ¿qué se hace en el cielo de acuerdo a la experiencia que ustedes tuvieron? Pastora Guadalupe. Listo. Bueno, nosotros cuando llegamos al cielo, y creo que hace 8 días alcanzamos a ver un poquito de esto, uno se imaginaba que el cielo era todo calmado y que estaban sobre las nubes y todo blanco y no, allá, allá están en una gran emoción porque va a haber un acontecimiento muy grande, que son las bodas del Cordero, ¿sí? Que es la venida del Señor. Pues todos se están preparando para eso. Entonces allá va a haber una gran cena. El salón ya listo está, todo ya está preparado, ¿sí? Los mantos que usted y yo vamos a utilizar ya están hechos. Entonces ya en ese tiempo que nosotros, que fue en el 95, la primera vez que fuimos, estaban en el corre-corre de hacer los mantos, de preparar todo. Yo me imagino ya 25 años después, me imagino que ya todo está listo, aunque el año pasado el Señor tuvo una experiencia muy bonita conmigo, donde yo pude ver todo completamente ya listo. Bueno, son experiencias que nos están transmitiendo los pastores en esta noche con respecto al cielo. Y bueno, el Señor en su palabra dice que Él creó los cielos y la tierra. Dice también en su palabra que Isaías 63:15, mira desde el cielo y ve desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tu compasión para conmigo se ha restringido. Acá está mirando siempre el Señor cuando hacemos referencia a los versículos, y el Señor está mirando ¿desde dónde? Desde el cielo. Está mirando sobre los hijos de los hombres también, para ver si hay tan solo uno solo que haga la voluntad del Señor. Vamos a seguir acá para seguir en preámbulo con el que es el cielo. Viviana Bernal pregunta, Pastora Guadalupe, ¿los niños que abortan están en el cielo? Bueno, esta pregunta siempre lo lleva a uno a un momento que hace 25 años tuve una experiencia muy especial con el Señor. Yo había abortado un bebé, conocí al Señor, aprendí el perdón, pero cuando yo tuve la oportunidad de estar en el cielo, lógicamente ya era tener al Señor literalmente cara a cara, aunque no se le veía la cara, pero tenerlo ahí. Entonces notamos que desde el primer momento que nosotros entramos al cielo, venían ángeles como con bebecitos, muy recién nacidos, pequeñitos, y siempre se los acercaban al Señor y el Señor les daba un besito en su frente, soplaba sobre ellos y los ángeles se los llevaban. Entonces nosotros le hicimos la pregunta al Señor y le preguntamos que si eran los niños que iban a mandar para la tierra. El Señor dijo no, son niños que no quieren la tierra, que no los han anhelado ni nada de esto y los perdieron. Entonces llegó la oportunidad donde mis compañeros siguieron hacia adelante, donde me dejaron un momento a solas con Jesús. Entonces yo le pregunté al Señor y yo le dije al Señor, Señor, ¿te acuerdas tal día, tal cosa? Yo traté de nuevamente traer al recuerdo todo eso y me sorprendí algo. Como ustedes ya lo saben, nosotros llevábamos muy poco en el Evangelio. Entonces nosotros no conocíamos plenamente lo de la palabra de Dios. Pero Él me dice, ¿de qué me hablas? Parecía como si Él no se recordara de nada. Y me acuerdo tanto que Él dijo, no me acuerdo porque todo fue lanzado al mar. Todo se convirtió, lo que antes era rojo se convirtió en blanca lana. Yo no lo entendía el idioma que Él hablaba. Pero más sin embargo yo le hice recordar lo que había pasado. Lógicamente Él sabe, ¿sí? Pero Él cumple la palabra tan bonita que dice que después de que te perdonen no se acuerda de los pecados para que... Y me acuerdo tanto que yo le pregunté que si ese bebé estaba ahí en el cielo y me dijo que sí. Nos acercamos hacia un lado donde habían muchos niños, pero lo más sorprendente, mis amados hermanos y aquellas personas que me están escuchando,
es que cuando el Señor entra a este lugar, fue maravilloso porque todos los niños venían corriendo hacia Él. Y a veces nos dicen, no, no puede decir eso, que era una montaña de niños, pero no era una montaña, sino que todos vinieron a abrazar a Jesús. Se lanzaron en montón. Y lo más sorprendente es que Jesús le hablaba a cada uno por su nombre. Pero cuando el Señor me llevó hacia un lado, yo vi un niño como de 2 añitos, su espalda le veía porque no le vi su carita, y estaba con un ángel. Y siempre lo hemos dicho, si es verdad que un ángel es puesto para su vida, para que esté siempre en su vida, pero no es el ángel de la guarda para que usted le rece, ni para que usted lo invoque, no, 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 no. Es algo muy especial. Y me acuerdo tanto que cuando yo lo vi, yo salí corriendo hacia él, y cuando yo salí corriendo hacia él, el ángel me dijo que me detuviera. Cuando yo me detuve, porque me pareció algo que no tenía que hacer esto el ángel, y volteé a mirar al Señor, el Señor me dijo que escuchara. Cuando el Señor me dijo que escuchara, yo escucho a media lengua a este bebé preguntando por su papito y su mamita. ¿Qué me sorprende? Que su voz no lo decía ni con dolor, ni con ira, ni con resentimiento, sino que estaba preguntando por su papá y su mamá, sabiendo que ellos le habían quitado la vida. Entonces, este bebecito ahí entendí muchas cosas, y cuando él empezó a hablar y preguntar eso, aunque no me veía, el ángel viéndome a mí le decía que muy pronto íbamos a estar ahí. Entonces, el Señor nos decía que los niños que son abortados están en el cielo porque cada persona cumple su propósito. Y estos niños llegan al cielo y cumplen su propósito como adoradores. Siguen creciendo, no se quedan pequeñitos, siguen creciendo porque cumplen su propósito. Bueno, qué interesante todo esto, lo que la pastora nos cuenta con respecto al cielo y esa experiencia de haber visto ese hijo allá en el cielo y saber que ninguno es huérfano, ¿no? Ninguno, porque están con el Señor primeramente. Y bueno, me llama la atención que muy pronto dice, van a estar ustedes también acá conmigo. Y Me hizo ya también, sí, pastor. Y fíjese que, valga la aclaración, pues para todos ustedes, inclusive a estos grupos de personas que defienden el aborto, el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Es un embrión, es un fético casi sangre, una pequeña bolita, y ya han visto al Señor, ¿sí? Desde las primeras horas, es un alma viviente, es una persona, y yo quiero decirle a usted que la Escritura dice, no matarás. Cualquier persona que aborte está cometiendo un homicidio. Quiero aclararle esto porque nosotros vimos millones de niños que fueron abortados en el cielo y todos estaban conscientes allá. Bueno, Pastor Saúl, me hace ir a un versículo para continuar hablando del cielo. Mateo 19:14. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Qué interesante, ¿no? Que el Señor a través de los niños nos está enseñando que usted y yo tenemos que ser como niños para ir ¿a dónde? Al cielo. Entonces, ¿cómo es un niño? Es la pregunta. ¿Cómo es un niño? Entonces tenemos que ser como ese niño, que seamos inocentes, limpios de corazón, porque la palabra de Dios también lo dice, que solamente los de limpio corazón verán a Dios. ¿Qué nos falta a usted y a mí para ser como niños? Es la pregunta en esta noche. ¿Qué nos puede estar haciendo falta de acuerdo a lo que vayamos viendo y lo que nos va diciendo la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para que usted y yo podamos estar en el cielo? Y vamos a ir, a medida que vayamos desarrollando esta entrevista, vamos a seguir mirando qué el Señor nos está hablando, qué el Señor nos quiere decir en esta noche, y que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas, porque el Señor, como hemos reiterado, no quiere que ninguno se pierda. Siguen por acá mirando algunas preguntas y dice Jorge, ¿en el cielo existe el día y la noche o solo el día? ¿Hay hora? ¿Se cuenta el tiempo allá? Bueno, buena pregunta y muchas preguntas.
como siempre, en algunos lugares, en algunos países o iglesias, o damos espacio para preguntas, eso se colapsa el tiempo para responderlas. La Biblia dice que Cristo es la luz de aquel lugar. Yo no sé cómo explicarle que nosotros en el cielo nada tiene sombra. Si usted está a pleno mediodía y pasa por un parque y hace sol, usted quiere meterse bajo la sombra de un árbol. En el cielo no hay sombra, ya que debajo del árbol se ve igual que arriba. Debajo de una piedra se ve igual que encima de la piedra. En el fondo del agua se veía igual que afuera. Entonces no existe ni día ni existe noche allá, ni fecha, ¿sí? Allí es por la eternidad, es en el tiempo de Dios, allí es por la eternidad. Es maravilloso estar allí, aunque el primer día el Señor nosotros habíamos pasado, ya llevábamos como 2 horas en el cielo. Obviamente para nosotros eran unos instantes, y yo recuerdo que Él nos dijo, ya es hora de volver, y nosotros no queríamos regresar. Supimos ese tiempo cuando regresamos aquí, ya que el primer día la experiencia comenzó como a las 10:30 de la mañana, y después de que Él nos regresó del cielo, eran como las 4:30 de la tarde. Bueno, y me gustaría mucho de pronto, Pastora Guadalupe, como un poquito nos contara, para todos aquellos que nos están viendo en esta noche y que pronto no estuvieron en la anterior entrevista, es describirnos un poquito el cielo, o sea, cómo son las plantas, cómo es el agua o los árboles, es igual que acá en la tierra, como para documentar un poco esta experiencia. Bueno, yo tengo aquí unas noticas y me gusta siempre tomarlas como referencia. La Biblia habla de que en el cielo es una paz que sobrepasa todo entendimiento, lo conocimos. Vimos una paz que de verdad no en ningún lado se puede tener, sino solo en este lugar. Vimos también que en el centro de todo esto había un árbol que era muy llamativo, ¿no, Saúl? Y muy diferente, era hermoso, no sé cómo describirlo, pero era muy hermoso, era muy grande, era llamativo en este lugar. Y en Apocalipsis 2:7 nos dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. También allá les comentaba que vimos también valles de flores. Cantares 2:1 dice, yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Entonces nos da a entender que él se representa también como las flores. Y era sorprendente ver estos jardines hermosos, y lo decía la vez pasada que las flores allá son únicas. Allá no se ven el cultivo de rosas o el cultivo de girasoles, sino que son únicas y especiales. También vimos en este lugar un río, pero este río era bien particular. En este río uno entraba y seguía respirando. O sea, y siempre lo hemos dicho, o sea, era como si cogieras un trozo de río, siguieras ahí viendo el pescadito, lo pones y sigue. Era algo muy especial. Y dice también en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces eso nos daba eso, o sea, nadie se sentía ahogado, y eso que nosotros pues nos hundimos ahí, nunca nos sentimos ahogados, nunca nos sentimos que nos faltara el oxígeno ni nada. Hablar, y los peces allá no son, tal vez la forma, sí, tal vez la forma sí se parece, pero los colores son totalmente distintos, son hermosos. Los colores allá, como les decía, son únicos. Todo era muy único, y me sorprende porque ponemos en Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tenía necesidad ni de sol ni de luna, lo que hablaba ahorita el pastor, que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Estos colores allá, la misma presencia de Dios le daba, o sea, si usted a veces cuando llueve y le sacamos fotos al arco iris, ¿cierto? Porque es algo tan maravilloso, y hay momentos donde hay esos colores tan fuertes, allá la misma presencia de Dios hacía que estos colores resplandecieran más. ¿Qué más te cuento? Allá no existe ni el llanto, ni la muerte, ni el dolor. Y lo dice Apocalipsis 21:4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Allá me acuerdo tanto que nosotros íbamos como corriendo y yo me caí y me tropecé con algo y caí. Y cuando miré, pues lógicamente fue un golpe un poco brusco. Y cuando me fui a mirar mi rodilla no había nada, ni había dolor ni nada. Pero miré con que me había tropezado y había sido con una piedra preciosa bien grande. Pero me di cuenta que no existe el dolor allá. Tú no piensas en cosas tristes. Allá tú no, ni tienes, mire, no piensas ni aún en las personas que están en la tierra. Nada. Solamente quieres adorar todo el tiempo a Jesús, todo el tiempo a Dios, porque esa es nuestra esencia como adoradores. Bueno, yo preguntaría ahí también para continuar un poco y bueno, el Señor dice en su palabra que Él se iba a preparar morada, ¿cierto? Para todo su pueblo, para todos sus hijos, para aquellos que lo reconocen a Él como Señor y Salvador. Ahí hay casas, ¿se ve alguna casa? ¿O se alcanza a ver la ciudad que habla la palabra de Dios, la Nueva Jerusalén? ¿Alcanzaron a ver algo de pronto de eso, Pastor Saúl? Claro que sí. Yo recuerdo, bueno, es que cuando yo iba subiendo al cielo, yo siempre tuve una imagen del cielo cuando no lo conocía, cuando no. Y yo me imaginaba lo que muy seguramente usted se está imaginando, porque es una gran pregunta, ¿cómo es el cielo? Y ya que mi esposa comenzó a responder, yo creía que el cielo era nubecitas blancas, que todo el mundo en el cielo, los que lograban llegar allá, era como un lugar aburrido donde la gente estaba sentado sobre las nubes, no hacía nada. Me imaginé que Dios era como un viejito con una barba larga, enojado a toda hora, mirando a ver quién pecaba en la tierra para lanzarnos castigos y maldiciones. Pero el cielo es una versión de la tierra, pero como 1.000.000 de veces mejorada. Por aquí veía una pregunta y respondo esa que usted me preguntó ahorita de las moradas. Y es que decía que una pregunta que quería responder aquí, permítame por aquí un segundo. Dice que si en el cielo había todo tipo de animales. No sé, nosotros vimos venados, vimos los peces que mi esposa contaba, vimos caballos, vimos pajaritos, delfines, no sé qué otros animales habrán, esos fueron los que nosotros vimos. Y vimos, es igual a la creación de Dios, pero como le dije, pero una versión como 1.000.000 de veces mejorada. Vimos unas moradas, unas casas, más que casas eran mansiones, pero allá no se va a vivir con esposa, con hijos, allá se va a vivir una sola persona por cada mansión. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Nosotros entramos a esas mansiones, entramos a esas moradas, pero es increíble porque es un lujo impresionante. Vimos unas columnas de puro oro, pisos en pura esmeralda, pues otras piedras preciosas en diamantes. Pero pues obviamente esto no se codicia realmente. Y Lupita decía algo. Del video pasado había una pregunta, decían, ¿tenían recuerdos en el cielo? Y al mismo tiempo yo respondo esa pregunta, porque yo recuerdo que él nos decía, él por varias veces nos dijo, es hora de regresar. Y nosotros queríamos tocarlo, experimentarlo todo, no queríamos regresar. Sabíamos que en algunas ocasiones que él nos llevaba al cielo de nuevo, decía que nos tocaba regresar a la tierra e ir por todo el mundo y anunciarles esta revelación. Nosotros no queríamos. Yo, en ese momento, algunos recuerdos, valga la redundancia, que recuerdo ahora, él nos hablaba de un ministerio de milagros, de muertos resucitando, de paralíticos levantarse, estadios, y a mí no me interesaba eso. Yo decía, no, yo quiero estar aquí para siempre. Entonces entramos a la morada de cada uno, pero el Señor decía, mira, ¿qué ves aquí? Y, Señor, veo tal cosa, ¿qué ves allí? Veo tal otra. Pero cuando salimos de las moradas, eso fue borrado de todos nosotros 7. Así que las vimos, las moradas, entramos en ellas, pero no recordamos qué hay allí. Bueno,
continuamos acá con algunas preguntas. Estamos hoy, en esta noche, hablando más extensamente sobre el cielo. Y bueno, una de las preguntas que hablamos inicialmente, o que estamos ahorita respondiendo, es sobre los niños, bueno, que ya la pastoreado. Y los niños acá preguntan si crecen hasta alguna edad. Lo que está preguntando acá los esposos Tolba, ¿hasta qué edad crecen los niños en el cielo? Bueno, en el cielo nosotros no vimos ancianos como nosotros estamos acostumbrados a verlos acá. Allá hay 24 ancianos, pero los ancianos allá son caracterizados por sabiduría, ¿sí? Pero nunca vimos un anciano con el bordón o con la silla de ruedas o que el otro lo estuviera empujando o algo. Ese estilo de ancianos no hay allá. Porque cuando Abraham se nos acercó a hablar, él supimos que era anciano, aunque su rostro era más joven que el de nosotros en ese instante, y nosotros estábamos entre los 16, 14 a 19 años, las mejores edades, ¿cierto? Pero él era más joven. ¿Qué nos hizo saber que él era Abraham? Porque su cabello era blanco como filamento de hielo. Eran hermosísimos, parecía cristal, ¿sí? Pero en ningún momento allá hay ancianos. Entonces los chicos o los niños crecen pues hasta la edad donde Dios permita, pero nunca en otras personas que maduras o ancianas no vimos. Todos eran muy rejuvenecidos. Aún se veían casi más jóvenes, claro, se veían mucho más jóvenes que nosotros. Sí, digamos que para entender un poco es que si una persona fallece acá de 70, 80 años, un hijo del Señor allá va a ser de una edad promedio 20 Sí, años. acuérdate que pues nosotros somos eternos, nuestro espíritu y nuestra alma nunca se va a envejecer, ¿sí? Quien se envejece es este estuche. Aunque en el infierno una persona que moría anciana aquí en el infierno se veía de la misma apariencia. Bueno, y digamos que ahí en el cielo, esto lo alcanzamos a hablar hace 8 días, pero para seguir documentando la experiencia, la alimentación. ¿Cómo va a ser la alimentación en el cielo? ¿Cómo era? Bueno, esa es una pregunta que nos hacen, dicen, ¿en el cielo se va a comer? Yo pensaba que no, yo creía que no. Uno dice, pues en el cielo, ¿quién va a tener necesidad de eso? En el cielo no hay necesidad de comer, pero vamos a comer. No sé cuántas veces, pero por lo menos una vez registrada en la escritura, bueno, varias veces, pero la Biblia dice, en Lucas 22:30 dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El Señor Jesús en la última cena le dijo a los discípulos, y no volveré a beber con vosotros este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en mi reino. Entonces nosotros en el cielo vimos la mesa, una mesa gigantesca que salía, recuerdo que habían 2 tronos maravillosos de muchísimas piedras preciosas, unas escaleras terminando después de los tronos, y bajando las escaleras comenzaba una mesa que hasta donde veíamos no tenía fin. Esta mesa tenía un mantel perfecto, blanco, reluciente. El borde del mantel era así en esta forma. Tenía flores talladas en oro puro, ¿sí? Porque, bueno, yo no soy tan detallista, pero es que está mi esposa, que es muy detallista, una de mis compañeras que se llama Sandra, ella escribía todo lo que el Señor nos iba mostrando. Entonces, por eso recuerdo bien el mantel que era bordado con flores en oro puro. Encima de la mesa habían uvas. Nosotros tomamos una uva de estas, comimos uvas, pero las uvas eran como del tamaño de grandes naranjas, ¿sí? Entonces, pudimos comer estas uvas. Estaba el maná que el Señor enviaba para el pueblo de Israel. Dice mi hermano Danilo, cuando narra el testimonio, dice, lo único que no vi en la mesa fue chicharrón o cosas de esas. Algo gracioso, pero había muchos manjares delicados, así que en el cielo sí vamos a comer y vamos a beber. Bueno, me gustaría entrar mirar un poco de la experiencia al personaje que es el más importante, que es el Señor Jesús, ¿sí? Al Rey de Reyes, que esa es la experiencia más grande
yo creo que estar en el cielo, que es estar con Él. Y bueno, acá Angélica Montes hace algunas preguntas. Bueno, vamos a ver cómo las podemos acá responder. ¿Cómo son las sandalias de Jesús? Es una primera pregunta. Y bueno, ahí sí quisiera que de pronto la pastora Golupo, el pastor Saúl también, al estar cerca de Jesús, como esa experiencia de estar cerca de Él y en estos detalles, para ir respondiendo también las preguntas. Bueno, las sandalias de Jesús, ¿qué les dijo cada persona con las que hablaron en el cielo? ¿Y qué tan cerca estuvieron de Dios? Dios Padre. Las sandalias. Sí, yo sí me detallé mucho las sandalias, porque yo miraba los huecos tan grandes que tenían en sus pies. Sus sandalias eran como en oro, pero yo quiero decirles y aclararles que el oro del cielo no es codiciable como el de la tierra. Para que usted, si todavía sufre de codicia, no. El oro allá eso simboliza como pureza. Y las sandalias tenían como en oro, pero unas correas preciosas, o sea, eran unas correas que brillaban. Pero no era tanto en sí lo que calzaba, sino el pie que lo estaba poniendo en su sandalia, me llamó mucho la atención, fue los huecos que tenía. Estaban muy recientes. ¿Y esos vestidos del Señor Jesús cómo eran? Bueno, la vestidura que nosotros lo vimos fue una túnica larga, blanca. Muy blanca. O sea, no hay sí, blanquísima, tanto que brillaba, ¿sí? Tenía un cinturón como un lazo, como un lacito para que me entiendan, hacia un lado, y un cinto que le atravesaba su pecho que decía Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿sí? Su rostro no lo pudimos ver como yo tal vez pueda verles el de ustedes. Su rostro era tanta la luz que no, pero a ver, ¿cómo canalizo esto? Mientras que tú hablabas con Jesús, tú no necesitabas ver el rostro de él, sino que simplemente te llevabas con esa voz y ya. Sus ojos son, yo digo que de los ojos que he visto y me gustaría verlos, nuevamente los de él, porque sus ojos reflejaban ternura, amor. Y tenía llama de fuego, que es juicio también. Entonces es un carácter fuerte de mi Señor. ¿La otra es? Bueno, está Angélica Montes preguntando sobre cómo eran las sandalias de Jesús que estabas describiendo. ¿Y qué les dijo cada persona con la que hablaron en el cielo? Bueno, quiero también continuar antes de responder esa, también porque pues el cielo no tendría sentido sin Jesús. El centro del cielo se llama Jesucristo, querido hermano. Mire, todas las personas que han muerto, que ya murieron, han visto a Jesús. Te dirá, ¿cómo así? Inclusive los que no creyeron en Él, inclusive los que no creyeron en Él. Como el Señor antes de subirnos al cielo nos bajó al infierno, mucha gente que renegó de Jesús, mucha gente que no creyó en Jesús y murió y fue al infierno, allí lo han visto a Él, porque el Señor a nosotros bajó con nosotros muchas veces al infierno, pero no solamente a nosotros, sino a mucha gente la ha llevado también. Entonces, en el cielo todo el mundo reconoce a Jesucristo. Por donde Jesús pasaba, la gente dejaba de hacer lo que estaba haciendo y unos lloraban, otros aplaudían, otros le cantaban, niños danzaban para Él. Tanto que en algunas ocasiones Jesús tenía que hacerles con su mano que siguieran con mucha alegría, que siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Entonces allí todo el mundo adora al Señor y lo exalta a Él. Es una frase que yo siempre uso, que quiero buscar otra, pero no encuentro. Y es que Jesús es el centro de atracción del cielo. Todo gira en torno a Jesucristo. Todo gira en torno al nombre del Señor. Y entonces, ¿qué nos dijeron las personas? Es la otra pregunta de Angélica Montes, que cada una de las personas con las que hablamos, yo recuerdo que la primera persona con la que hablamos fue Abraham, ¿sí? Y usted dirá, ¿cómo así vieron a Abraham? De hecho, vimos 4 personajes de la Biblia. Vimos a Abraham,
vimos al rey David, conocimos a Job y conocimos a María, la madre de Jesús aquí en la tierra. Entonces, el primero con el que hablamos fue con Abraham, porque él se acercaba a nosotros y él nos sonrió. Y como Lupita decía, Abraham era hermoso, porque allí todos son hermosos, valga, lo digo en el buen sentido de la palabra. Él nos miró, nos sonrió y nos dijo: hijos, vengo de parte de Dios para decirles que en muy poco tiempo ustedes estarán en este lugar para siempre. Nosotros nos miramos, nos alegró. Todos los 7 supimos que este hombre era Abraham. Y nosotros no entendíamos esa palabra. Yo creo que por algunos años no la habíamos asimilado. Después entendimos que era una palabra para toda la iglesia de Jesucristo en la tierra. Así que, iglesia, la Biblia es real. Y Abraham es una persona real que pudimos ver allí. Okay, bueno, dando respuesta a las preguntas que nos están realizando en esta noche. Estas preguntas las está haciendo Angélica Montes. Dice otra pregunta también, si en el cielo el Espíritu Santo es una persona que se puede ver, pregunta Diana Bendaño. Bueno, sí, eso yo lo quiero hablar porque creo que fue una experiencia que nunca olvidaremos. El Señor Jesús nos presentó al Espíritu Santo. El Señor Jesús también nos presentó a nuestros ángeles. El Señor Jesús, pero cuando nos presentó al Espíritu Santo, y como Lupita decía, si no podíamos verle el rostro al Señor, con excepción de una ocasión que nos dejó ver sus ojos, porque Él dijo que nos iba a dejar ver los ojos, el Señor nos dijo palabras textuales: les presento a mi Espíritu Santo. Y Él se paró al frente de nosotros. No hay una palabra para describirlo. Se sentía un fuego tan extraordinario, una presencia, una calidez, una hermosura. Es una persona, pero no le vimos una forma como tal. Escuchábamos todos los 7 como un aletear. No estoy diciendo que tenga alas, jamás. Lo diría porque no sé cómo decirles, pero ahí estaba el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo nos ha hablado muchas veces. El Espíritu Santo ha estado desde que conocimos a Jesús. El Espíritu Santo nos ha enseñado, nos ha advertido de peligros. En algunos países nos ha dicho no vayan a tal lugar. Pero bueno, eso es otro tema. Pero obviamente allí estaba el Espíritu Santo. Ok, bueno. Seguimos con las preguntas que nos están realizando en esta noche. Estamos viendo la segunda parte de una entrevista que comenzó hace 8 días, en el cual arrancamos con el infierno y hoy estamos mirando todo lo que tiene que ver con el cielo. Dice también acá otra pregunta por Lizzy Mora: ¿cómo es el rostro de María y la vestimenta? Listo. María, no me lo vas a creer, pero se veía más joven que todos nosotros. De verdad, a veces las personas piensan que nosotros odiamos a María o cosas así. No, en el cielo ella está como una redimida más, pero aprendimos la obediencia, aprendimos el amor por medio también de ella, rendirse ella completamente para cumplir un propósito de Dios. Es hermosa, parece una quinceañera. Su rostro, su cabello largo, su esencia es muy bella, es muy linda, y sus vestimentas es igual a las de todos los que están ahí. Ella está en la sección como de los niños, estaba con muchos niños. Entonces, pero su esencia, como es ella, es una mujer para tener de verdad como testimonio. Bueno, pregunta también si en el momento de estar en el cielo vieron personas también entrando al cielo. Pregunta Angélica Montes. Ok, bueno, antes de eso le quiero responder una pregunta a mi hermano Luis Balbuena, que lo quiero saludar. De paso, un abracito para su esposa, la hermana Marlene, que hoy está cumpliendo años. Un abracito, los amamos mucho.
Y el hermano Luis preguntaba que si allá vamos a reconocer a nuestros familiares. Claro que sí. Pero como les digo, no viviremos. Yo en el cielo sabré quién es mi esposa. Yo en el cielo, cuando estábamos todos los 7, yo vi a mi hermano Danilo, vi a Dora, vi a Ariel, vi a Sandra, vi a todos los 7. Nos veíamos, yo vi a Lupita, pero en el cielo, cuando estemos allá de nuevo con el Padre, ya no vamos a ser esposos allá. Yo sabré que ella fue mi esposa. Yo sabré quién fue mi mamá. Sabré quién fue mi padre. ¿Sí? Exacto. Pero si, tristemente, una pregunta que sé que van a hacer, si alguien llega a perderse, posiblemente esa persona se borrará de nuestra mente, porque si no, no habría paz y tranquilidad allá. Ahora sí, como es la pregunta, de nuevo, esta pregunta que dice allí. Bueno, la pregunta que estaba realizando es, estábamos acá, se me perdió, bueno, ¿vieron personas recién llegadas al cielo o entrando al cielo cuando ustedes se encontraban ahí? Bueno, muy bonita pregunta. ¿Te acuerdas, amor, de que nosotros vimos unas escaleras? Estas escaleras, mi hermano Wilman y querido hermano, estas escaleras eran como en curva, anchas, muy amplias. Las escaleras eran de algodón, ¿te acuerdas? Las escaleras eran de algodón y cuando nosotros íbamos subiendo por cada escalón alumbraba. Y sus escalones y su baranda, su pasamanos, digámoslo así, eran de algodón también. Cuando nosotros íbamos subiendo, nosotros tomábamos de ese algodón y nosotros comíamos. Y cuando comíamos, sabiduría se nos era dada de parte del Señor. Recuerdo que nosotros íbamos subiendo y el Señor estaba en la parte de arriba de las escaleras y había una puerta allí. El Señor nos dijo, ustedes no pueden entrar ahora, mas entrarán después. Entonces, después subió una joven que ella en ese momento había muerto y había entrado al cielo. Y ella subió por esas escaleras, ella se paró cerca a nosotros, nos volvió a mirar a todos los 7 y nos dijo las mismas palabras que el Señor Jesús. Ustedes no pueden entrar ahora, mas entrarán después. Cuando ella subió, el Señor y los ángeles abrieron la puerta y cerraron la puerta tras de ella. Se escucharon miles y miles de aplausos. La aplaudían a ella. Esta era la fiesta que se hace en el cielo cuando un pecador se arrepentía. Así que esa es la respuesta a esa pregunta. Bueno, Pastora Lupita, esta pregunta, ¿qué se siente tomar de la mano a Jesús? Bueno, cuando uno se toma de la mano del Señor, uno no quiere nunca soltar. A veces las circunstancias y aquellas personas que me están escuchando, hay momentos donde uno sin darse cuenta se suelta de Jesús, pero su mano está tan diseñada para estar tomada de Él que uno extraña eso. Cuando yo la tomé, prometí a mí misma nunca soltar. Es una seguridad. Te sientes que Dios te está honrando por estar ahí. Es una protección, te sientes protegido. Por primera vez yo sentí, yo me acuerdo tanto que cuando Él me tomó la mano, yo sentí como cuando tienes un papá grandote, no te estoy diciendo que seas pero cuando tienes un papá que sabes que te tienen que defender y que no le tienes miedo a nada, es una protección y al mismo tiempo es como un abrazo, como una confianza que a veces no hay ni palabras para decirle a Él esa protección divina que Él da. Pero fíjese, mi hermano, y acuérdate, mi amor, que en el cielo no nos tomamos tanto de la mano de Él, porque Él nos soltaba para que nosotros saliéramos corriendo a explorarlo todo. Bueno, yo corría mucho, pero hay algo, y es que en el infierno todo el tiempo se tomaba de la mano del Señor. No a todos los 7, pero ocurrió con algunos que mientras que se tomaba la mano del Señor Jesucristo, algunos sintieron la mano caliente, muy caliente, ¿sí?
y en el infierno, estando en el infierno. Y al mirar nuestra mano, al mirarla porque la sentíamos caliente, estaba lavada en sangre que salía de sus llagas. Una pregunta es, ¿por qué? Porque el Señor se dolía al ver toda la gente que estaba en el infierno. Entonces, era como mi esposa dice, que si nos soltábamos de Él, ahí nos quedábamos. Bueno, Claudia Barón pues, está preguntando que le contemos o que le cuenten un poco sobre los otros 5 hermanos que tuvieron la experiencia con ustedes. Dice acá que qué sucedió con ellos, qué están haciendo, si también son pastores. Bueno, hola mi Klaus, besitos. Bueno, los 7 en este momento todos están en Colombia. Hay una compañera que vive en Bucaramanga, hay otros que están en Bogotá. En Bogotá tenemos a Danilo y a Sandra. Hay otro que vive en Soacha, que es Ariel Gutiérrez. Otro, Jenny, que vive en Funza, y nosotros que vivimos en Suba. Todos trabajamos en lo mismo, que es predicar el Evangelio, pero cada uno tiene agenda individual. A veces sí se conectan agendas seguidas entre nosotros para un evento, pero la mayoría casi tenemos agendas personales, pues primero porque nosotros ya estamos pastoreando en una iglesia, ya es más responsabilidad. Entonces nosotros no salimos tanto como otros compañeros que sí salen más. Pero bueno, eso es, pero todos estamos en el ministerio y todos estamos ahí al frente, firmes. Qué bueno que todos están perseverando en el Señor, y más cuando vemos que aquel tiempo se acerca, dice la palabra del Señor. Bueno, acá hay una pregunta que quisiera hacer. Los que vayan o vayamos al cielo, ¿vamos a estar por la eternidad en el cielo? ¿Y qué vamos a hacer en el cielo entonces? Bueno, es buena pregunta, ¿sí? En el cielo hay muchas cosas que hacer, a diferencia de lo que yo creía, que no se hacía nada, allí se hacían muchas cosas. Bueno, cuando nosotros no habíamos tenido la experiencia, yo recuerdo que escuchaba un testimonio de una mujer llamada Bernarda, que ella decía que estaban formando una mesa para las bodas del Cordero, ¿sí? Cuando nosotros fuimos, esa mesa ya estaba lista, pero la primera experiencia que nosotros tuvimos cuando vimos que estaban corriendo, la gente del cielo estaba haciendo, no eran ni siquiera los ángeles, sino los mismos muertos en Cristo estaban haciendo nuestras túnicas. Unos corrían con hilos, otros corrían con telas, otros corrían con unos escudos como con un león grabado que llevan esas túnicas. En una visita posterior al cielo que el Señor le dio a mi esposita, esas túnicas ya estaban terminadas. Pero en la primera ocasión, los redimidos, la gente que ya está allá, ellos las fabricaban. En este momento no podría decir qué están haciendo exactamente, pero hay diferentes actividades. Se gasta mucho tiempo, y recuerda que el tiempo es diferente acá, ¿sí? Allá pues no se necesita dormir, aunque puede que por momentos se haga ya. Hay un testimonio, eso no nos consta, pero es un testimonio de una mujer coreana que fue al infierno más de 17 veces, donde ella escribió un libro, y en su libro decía que en unas moradas que Dios le ha mostrado a ella, pero pues es algo que no nos cuesta a nosotros, ¿no? Pero sí, es algo que... Pero conocimos unos niños aquí en Colombia, donde ellos, por ejemplo, tuvieron una experiencia con el Señor, un arrebatamiento que el Señor les dio. Ellos apostaban carreras con los ángeles en el cielo. Así que son muchas actividades que se realizan. También el hijo de un pastor en el Ecuador era arrebatado al cielo como a los 5 años, y el Señor Jesús le enseñaba a manejar bicicleta en una bicicleta de oro. Así que hay muchas actividades que se hacen en el cielo.
Bueno, entonces en el cielo hay mucho que hacer, como nos cuenta el pastor Saúl. Dice Damaso Vargas, cuando estuvieron en La Paz, cuando se nos llevó allá, de las veces que la llevó, ¿cuántas veces han ido a La Paz o cuántas veces han estado? En Bolivia, 3 veces. En Bolivia 3 veces, 2 veces en la ciudad de Santa Cruz y una en La Paz. Ok, bueno, hermano Damaso Vargas pregunta, recuerdo que en La Paz hablaron que el Señor Jesús tenía una vestidura radiante y que tenía muchos bolsillos y que nosotros sus hijos somos como rosas. Sí, la verdad, esa es una parte muy, muy bonita que a nosotros nos pasó y nosotros nunca queríamos contar estas cosas, porque nos parecía que eso era como muy de nosotros hasta que el Señor nos permite hablar. El Señor tiene su túnica en el cielo y me acuerdo tanto, mi esposo y todos los demás compañeros sí corrían, sí miraban. Yo la verdad quería no perderme ni un instante del Señor Jesús, yo era ahí. Pero me acuerdo tanto que estuvimos hablando de algo y de un momento a otro su traje o su túnica se hizo muchos bolsillitos, parecía como un árbol. Era algo, ay, no sé cómo, sí, era como muchos bolsillitos. Y me acuerdo que de un bolsillo muy cerca de su hombro sacó un papel y me leyó como un secreto, como algo que, no secretos pecaminosos ni nada de estas cosas, algo que había pasado en un momento de oración. Entonces eso me pareció muy hermoso y volvió y lo guardó. Y yo me acuerdo que iba a meter mi mano en X bolsillo, o sea, eso me pareció. Y yo me acuerdo que iba a meter la mano a meter en esto y ¡pum! Se cerró todo este traje. Y no encontré estos bolsillitos. Y el Señor me dijo, es que yo tengo como esos secretos, como esa intimidad con cada una de las personas que es diferente. Y para el Señor era un tesoro. El Señor allá nos representa con flores. El Señor allá nos cuida. Mira, cuando tú estás decaído, nos decía el Señor que Él cogía esa flor, con sus lágrimas los levantaba y nuevamente nos poníamos firmes, pero aquellos que ya no, que ya estaban totalmente muertos, era algo tan raro, simbolizaban como una llama y tiraba esta flor seca, completamente seca, hacia ese fuego, pero las demás el Señor nuevamente las levantaba. Allá también hay un salón donde están unas cajitas de cristal y esas cajitas de cristal están por colores. Y en la parte de abajo de cada cajita de cristal estaban más oscuro. Cuando nosotros abrimos estas cajitas de cristal, eran voces que hablaban bien de una persona, que bendecían a esta persona, otras que las oscuritas eran como cuando estaban hablando mal. Entonces nosotros le preguntamos que por qué todas estas cosas habían en el cielo. Y ahí escuchamos por primera vez un juicio que iban a ver y que esos eran pruebas. Entonces, en esta noche yo solamente le digo, ten cuidado cómo hablas o de quién hablas. Ten cuidado de muchas cosas, pero si has estado decaído en estos días, dígale al Señor, Señor, riega tus lágrimas sobre mí para que yo me levante, como siempre tú has querido que yo me levante. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19:8, hablando a la iglesia, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, allá vamos a estar todos vestidos de lino blanco resplandeciente. Y los mantos son espectaculares. Hay una de mis compañeras que a ella le gustan las flores por todo lado. Y nos sorprendió que el manto de ella, en el borde del manto, está totalmente bordado, flores, y el manto de ella es distinto. Y cada uno de los mantos que hemos visto es distinto, porque Dios es así tan bonito, es como tan, como yo le dijera, como tan especial con cada uno de nosotros. Amén, así es. Bueno, vamos a mirar acá algunas otras preguntas, creo que vamos a hacer algunas más y vamos a ir mirando también ya de terminar este tiempo, este testimonio. Damaso Vargas hoy le pregunta, ¿ustedes vieron la Nueva Jerusalén? Creo que ya el pastor la había contestado. No la había contestado. Bueno, yo recuerdo que, bueno, aunque yo llevaba unos poquitos meses en la iglesia, más o menos unos 6 meses, yo no conocía nada de la Biblia. Yo sí recuerdo
haber escuchado algunas referencias en la Biblia sobre calles de oro y mar de cristal, pero pues realmente yo no entendía acerca del asunto. Yo recuerdo que nosotros íbamos sobre un puente, este puente era en arco, no era muy alto, pero cuando nosotros, este puente era en oro puro, nosotros íbamos y como a la mitad de ese puente vimos abajo, no al mismo nivel del mismo cielo, sino como más abajo, una ciudad totalmente de oro puro. Esta ciudad, sus calles, de hecho, inclusive con haberla vista es difícil, habiendo estado allá, es difícil describirla, pero sus calles eran de oro, aunque tenía muchas otras piedras preciosas. El Apocalipsis dice que tiene la misma anchura que largo, dice que la menciona como una ciudad y menciona sus medidas. Yo recuerdo que el Señor nos permitió en una ocasión cerca de la ciudad estar en las playas. La Biblia dice que calles de oro y el mar era de cristal. Nosotros pues somos aquí del interior de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Ninguno conocíamos el mar en aquel entonces, pero el primer mar que nosotros conocimos fue el mar de cristal. Tenía olas. La arena del mar de hecho no era arena, era como polvo de oro, como escarcha de oro puro, era como la arena del mar de cristal. Y la ciudad, no entramos muy detalladamente a ella, pero sí la vimos, claro que sí. Y era sorprendente para nosotros. El 5 de junio del 2008, Dios, fue la última vez hasta el momento que el Señor me llevó al cielo a mí, una experiencia que tuve con Él en una madrugada, y yo vi afuera de la ciudad algo que nosotros nunca habíamos visto, y es que vi el tabernáculo de Dios. De hecho, otra pregunta que alcancé a ver por ahí es si habíamos visto, creo que el candelero, me preguntaban por aquí, pero nosotros, el arca, sí, no vimos ni el arca ni el candelero, pero sí vi el tabernáculo de Dios. Estaba afuera de la Nueva Jerusalén. Y en esta ocasión, eso fue el 5 de junio del 2008 en una madrugada, y recuerdo que esta vez volví a ver la Nueva Jerusalén, pero esta vez la vi adornada, lista para una fiesta, ¿sí? Y me llamó mucho la atención porque las veces anteriores que habíamos ido al cielo, ninguno de nosotros había visto el tabernáculo, a pesar de que ese tabernáculo ya estaba allí, porque cuando Dios le mandó a Moisés construir un tabernáculo, la Biblia dice que fue una réplica exacta de uno que estaba en el cielo. Dios le dio las medidas y no sé por qué nosotros nunca la habíamos visto, pero ahí en el 2008 yo tuve esa experiencia y vi ese tabernáculo también allí. Bueno, creo que vamos a responder unas 2 o 3 preguntas más para entrar ya como en un tiempo final de cómo usted y yo podemos ir al cielo, que es lo más importante. Acá pregunta Dixon Sánchez, así rápido, Pastora Guadalupe y Pastor Saúl, ¿cuál fue la última experiencia de cada uno? Bueno, la mía fue el año pasado, donde el Señor me mostró el cielo también nuevamente, me permitió ver ciertas partes del cielo otra vez, y lo que dice mi esposo es verdad, vimos ya un cielo completamente preparando un gran evento, ya listo. También me permitió tener una experiencia con el infierno, de ver un grupo de personas y un castigo en el infierno que es el tiempo, y fue como muy, muy duro para mí nuevamente eso. Fue el año pasado y ya el año pasado sí fue cielo e infierno también. ¿Y el Pastor Saúl? Bueno, vamos a ver, después cuando ya termine esto podemos hacer con mis otros compañeros. Danilo tuvo una experiencia también el año pasado, a comienzo de año. Jenny tuvo una experiencia en el cielo, que el Señor la llevó en el 2016. Bueno, cada uno tiene sus actividades como contamos, y yo una experiencia
que tuve fue lo último, pero fue del infierno. Ojalá hubiera sido del cielo, fue del infierno. Y no fue haber ido allá, sino una visión que Dios me mostró, ¿sí? Y yo vi una persona que estaba en el infierno y su placa decía que estaba por no perdonar. Y fue un poco, no sé, pues me dejó como muy pensativo porque de hecho la Biblia lo dice, nosotros habíamos visto de gente en el infierno, así como todos en el infierno tienen una placa en su pecho que dice por qué pecado están allí. Em, entonces yo vi una mujer anciana, esa mujer tenía esa placa que estaba allí por no perdonar, pero Dios me mostró por qué estaba allí y ella pues había tenido una experiencia traumática en su juventud de una violación, ¿sí? Y ella pues nunca pudo recuperarse de eso, se volvió una mujer amargada, nunca se casó porque desarrolló un odio contra los hombres, de no perdonar y una amargura en su espíritu. Cuando le predicaron de Cristo nunca quiso recibir a Jesucristo como Señor y como Salvador. Ella murió anciana con muchas enfermedades muy dolorosas en sus huesos y su placa decía que estaba allí por no perdonar. Esa fue la última experiencia mía. Bueno, entonces para ir entrando en materia y poco finalizando esta entrevista en este día de hoy, Camilo pregunta, ¿qué nos espera después de las bodas del Cordero? Uy, buena pregunta. Bueno, nosotros obviamente hay temas en los cuales no somos expertos. No, yo creo que no podemos de pronto especular en cuanto al tiempo del fin de las cosas, ¿sí? La Biblia dice que Dios creará nuevos cielos y tierra nueva, ¿sí? Entonces, pero por lo menos algo que sé es que tendremos toda una eternidad para conocer al Señor. Allí el tiempo realmente se hace corto, realmente quisiéramos estar adorándolo para siempre. Hay un pasaje que a mí me parece curioso, porque cuando yo lo leía en mi mente carnal, y es cuando los ancianos se quitaban sus coronas delante del Señor, diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y entonces yo leía eso en Apocalipsis, como que al mismo tiempo decía, bueno, y esa gente no se cansará, pero al estar allí no se cansan, al estar allí queríamos estar todo el tiempo mirando el cielo, tocando el cielo, experimentando el cielo, levantamos el libro de la vida, bueno, las flores, lo que Lupita contaba de las flores, es increíble ver flores de millones de colores que no existen en esta tierra, tocarlas, por ejemplo, los peces, en el río que mi esposa decía cuando nadamos y los tocábamos y los agarrábamos en nuestras manos, peces que por dentro alumbraban como el color del arco iris y miles de colores, peces transparentes que al sacarlos del agua no se morían, eso era una cosas que nuestro entendimiento no podía captar. Bueno, Pastora Guadalupe, pues quiero entrar ya como un tema y es que déjeme decirle pues que esta experiencia para muchos puede ser no creíble, ¿sí? Puede ser no creíble, pero nosotros nos remitimos a lo que está en la palabra. Y dice la palabra de Dios que también habrá cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que está escrito en la palabra. Pero una pregunta, Pastora Guadalupe, en este momento es ir al cielo, que usted se está preguntando, bueno, ¿será que si en este momento yo muero, ¿para dónde me voy? Sería una buena pregunta que cada uno de nosotros nos podemos hacer. Algunos al fallecer dicen, no, era muy buena persona, era muy bueno, pero pues nunca conoció al Señor Jesús, pero como era bueno, todos tenemos el concepto que Él se va para el cielo, ¿sí? La pregunta sería es, ¿cómo puedo garantizar mi destino eterno para todos aquellos que nos están viendo? Esta es una pregunta y a todo lo que nos tiene que llevar esta entrevista es, ¿cómo podemos garantizar nuestro destino eterno en este momento? Bueno, cuando yo conocí al Señor, me acuerdo tanto que me hablaron del nuevo nacimiento.
y yo creo que estaba como en la porción bíblica cuando le dice eso a Jesús, a este hombre del nuevo nacimiento, decía, pero ¿cómo podemos volver al vientre de nuestra madre? Cuando yo he entendido que para ir al cielo tienes que nacer de nuevo. Tienes que reconocer al Señor como tu único Salvador y tienes que dejar la vida de pecado, tener una certeza dentro de ti que te vas para el cielo y no tratar de engañar al que todo lo sabe, ¿sí? Entonces, nacer de nuevo. Si usted es una persona que tal vez en este momento es la primera vez que nos está escuchando, nacer de nuevo es aceptar y entregar nuestra vida completamente, rendirla al Señor Jesús. Y Él cada día con su palabra nos va a enseñar, porque su palabra es un espejo completamente, donde nos va a enseñar completamente que debemos de apartarnos y que debemos de dejar cosas que tal vez nos están quitando el privilegio de ir al cielo. Bueno, quisiera que el pastor Saúl, bueno, también complementara un poco y explicarle también a todos aquellos que nos están viendo que nosotros somos seres tripartitas, ¿sí? Que es importante como aclarar eso, que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y entonces, mucho bueno, pero ¿cómo vamos a ir al cielo? Así como estamos, pero es explicarles bíblicamente también que el alma es la que sigue viva por la eternidad. Bueno, hay unas preguntas muy interesantes. Alguien antes de contestar esa pregunta, hermano, y preguntaban por aquí, decían, ¿y si uno tiene tatuajes al entrar al cielo se borran? Por completo, claro que sí. El tatuaje es este cuerpo. O sea, en este cuerpo, claro que sí. Te hiciste el tatuaje en esta morada, en tu cuerpo. Entonces, debe ser terrible el tatuador que lo haga de una vez en el alma y en el espíritu. Entonces, como tú vas a ir al cielo, tu espíritu y tu alma van al cielo. El que se queda tatuado es el cuerpo. Pero la Biblia dice en Números, si no estoy mal, que nosotros no tenemos que tatuarnos. Eso no está bien delante de Dios. Y quédese como usted conoció al Señor. Entonces, si usted lo conoció tatuado, pues ya ni modos, pero siendo conocedor del Señor, ir a tatuar, pues eso sí es como más. Pero eso es doctrina, eso es doctrina. Y una pregunta que no quiero dejar de responder es, alguien preguntaba por aquí, que si tuvieron alguna experiencia con el Padre. Bueno, la Biblia dice que a Dios el Padre nadie le vio jamás. Nosotros, no fue la primera vez, fue otra ocasión que el Señor nos llevó al cielo. Vimos un castillo gigantesco que sus columnas eran como de mármol blanco, muy grandes, muy altas. Nosotros veíamos a lo lejos que entraban y salían ángeles de allí. Salía una presencia más grande que la vida misma. Estoy seguro que el Señor Jesús nunca nos hubiese podido llevar allí por la grandeza de Dios el Padre. Nosotros estamos casi seguros que ahí estaba el Padre. Pero el Señor Jesús en una ocasión nos sirvió la Santa Cena, ¿sí? Y tomamos la cena con Jesús en el cielo. Entonces, cuando el Señor iba a bendecir la cena, el pan y el vino que representa su sangre, habló el Padre a través de la boca del Hijo y nosotros escuchábamos la voz del Padre, ¿sí? Fue la experiencia más cercana que tuvimos con el Padre, pues ya que la Biblia dice, mire, ninguna experiencia, ni esta, ni ningún otro testimonio que alguien cuente jamás se puede salir de la Biblia. Toda revelación genuina de parte de Dios tiene que ser respaldada 100% por la palabra. Entonces, y para complementar lo que mi esposa decía, usted nunca podrá entrar al cielo por su religión. Usted nunca podrá decir, como yo soy cristiano voy al cielo. Usted nunca podrá decir, como yo soy católico voy al cielo. Usted nunca podrá decir, como yo creo en Dios a mi manera, yo voy al cielo. No, usted y yo nunca podríamos ir al cielo por nuestro propio mérito, ¿sí? Solamente a través de reconocer que usted y yo somos pecadores, de hecho, reconociendo que nuestro lugar era el infierno y que Cristo murió por sus pecados y por los míos, ¿sí? La Biblia dice que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor. Dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es la única forma, querido amigo y querido hermano. Bueno, nos quedan unos minuticos, vamos a ir hasta las 7:30, aprovechar estos minutos. Hablábamos de una ubicación del infierno, ¿cierto? Y hablamos del centro de la tierra. ¿El cielo como tal tiene también alguna ubicación? Bueno, pues la Biblia habla del tercer cielo. No sé cuántos hay. De hecho, dice la escritura, Salomón en la escritura dice, Señor, ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa. Pero el apóstol Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, yo recuerdo y todos recordamos, y porque vimos esos lugares, que cuando nosotros comenzamos a ascender, yo recuerdo que cuando comenzamos a ascender, y ahí mismo le respondo la pregunta a un hermano de Ecuador que le había hecho con anterioridad, cuando nosotros comenzamos a salir de, digamos, a subir al cielo la primera vez, yo recuerdo que que al mirar abajo, nuestro cuerpo estaba allí, ¿sí? Pero de nuestro cuerpo había salido otro yo, y ese yo tenía vestiduras blancas, yo me vi sandalias, yo me vi túnica, a Lupita la veía igual, a mis compañeros los veía igual, así que nosotros fuimos al cielo no en este cuerpo, porque lo corruptible no heredará al reino de Dios y no puede entrar al reino de los cielos. Nos vimos salir de este cuerpo, pero yo tenía vestiduras blancas y todos ellos también. Pasamos, subimos a las nubes, llegamos a las nubes, que la Biblia dice que es el primer cielo. Salimos de la atmósfera, vimos los planetas. Mire, es tan asombroso estar en el segundo cielo, ver las estrellas. Yo veía la tierra y ellos veíamos la tierra ante nuestra vista gigantesca, pero se iba haciendo diminuta y rápidamente llegamos mucho más arriba, donde ya no vimos nada más eso, ni el espacio, ni las estrellas, ni los planetas, ni la tierra, sino que vimos unas puertas gigantescas. Ese es el tercer cielo. Ahí es la morada de Dios. Es la morada de Dios. Bueno, y la pregunta que estaba haciendo ahorita, que en parte la estaba respondiendo el pastor Saúl, es cuando la persona muere, estas experiencias son en vida, pero también al morir, entonces ese alma también va a salir del cuerpo, de este cuerpo terrenal, ¿sí? Y ya dependiendo si la persona está en Cristo o no está en Cristo, va a tener un lugar a donde va a ir esa persona. Entonces, como que resaltar un poquito qué necesitamos o qué tenemos que hacer en este momento. El Señor nos está haciendo un llamado a todos, y es que le reconozcamos a Él como Señor y Salvador, que a través de Él vamos a encontrar ese único camino y la verdad y la vida, que es la palabra, que es el Señor Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida. Y queríamos como enfatizar un poco entonces en lo que estaba hablando la pastora Guadalupe con respecto a la salvación. A la salvación, no solamente ser bueno basta, sino que es necesario recibir al Señor como al Señor Jesús como Salvador y arrepentirnos de todos nuestros pecados para vivir una vida que le agrade a Él y que nos pueda, lógicamente, llevar hacia el cielo. Bueno, sí, igual mi esposa lo estaba diciendo. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay otro camino, querido amigo. No hay bueno ni siquiera uno. De hecho, cuando a mí me predicaban, igual yo creo que a usted le pasaba también, yo decía, cuando a mí mi hermano me predicaba, yo decía, no, pero yo no necesito porque yo soy buena persona. Yo no mato, yo no robo. Pero cuando conozco a Cristo me entero de que el libro de los Romanos capítulo 3 dice que no hay bueno ni siquiera uno. Dice la Biblia, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Dice, por cuanto todos pecaron y están, dice, destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que nadie podría entrar al cielo jamás por sus méritos. ¿Por qué? Porque el ser humano es malo por naturaleza. A ustedes tuvieron que enseñarle a leer, a escribir, a comer, ¿sí? Pero nunca tuvieron que enseñarle a pecar. Esto indica
que en su corazón y en mi corazón hay maldad desde jóvenes, desde niños. Y necesitamos un Salvador para que nos lleve al cielo. Necesitamos ser revestidos del nuevo hombre y que el viejo hombre sea sepultado. Por eso la Biblia, por eso Jesús dijo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere dice que será condenado. Yo, aunque creía que era bueno, me di cuenta que era un pecador y que iba a ir al infierno, ¿sí? Pero cuando acepté a Jesús, me di cuenta que Él borró mis pecados y que yo había sido creado para buenas obras, no que por buenas obras yo iba al cielo, porque dice Efesios 2, dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Amén, así es. Un amigo que nos está viendo en este momento, mi amigo Javier Nieto, está preguntando que basado en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, ¿qué pasa con los que mueren mientras resucitan? ¿Dónde están? Los que mueren ahorita, si están, ¿dónde están los que mueren? Si están ahorita en algún lugar o van directo al cielo, Okay, o sí. hay algún estado o algún lugar donde están en este momento dormidos, Sí. mientras van al cielo, o si llega el momento que el Señor haga el juicio, ¿sí? Cuando separe ovejitas y cabritos, ¿a dónde se va a ir? Bueno, sí, muy buena pregunta. Bueno, ya la habíamos contestado, creo que hace 8 días o al comienzo, no sé. Pero mire, le aclaro, y buena pregunta, no hay nadie dormido, ¿sí? Algunos versículos sacados de contexto lo dieran a entender, ¿sí? De hecho, hay un versículo en Eclesiastés 9:5, que en Eclesiastés 9:5 dice, pues los muertos nada saben ni tienen más paga, pues su memoria es puesta en olvido. Ese versículo, tomado por algunos predicadores, dicen que el que muere está en un sueño profundo, que en un estado de inconsciencia, y eso no es así. Es un versículo mal interpretado. El Salmo 88, versículo 11 y 12, dice la Biblia, serán reconocidas tu verdad en el Abadón, dice, y tus misericordias en la tierra del olvido. Así que para predicar una buena doctrina, una sana doctrina de la palabra de Dios, yo no puedo predicar un versículo y dar por hecho que es así, sino que toda la Biblia tiene que estar de acuerdo con lo que estamos predicando. Entonces, si juntamos el Salmo 88, 11 y 12, más Eclesiastés 9:5, nos da una claridad de que Eclesiastés 9:5 no habla de un estado de inconsciencia, como que el ser humano está dormido, sino de un lugar geográfico. ¿Cómo se llama? La tierra del olvido, ¿sí? Entonces, la persona cuando muere, dice el libro de Job, que el Seol arrebata a los pecadores, y el libro de los Salmos dice que todos los pecadores serán trasladados al Seol. Entonces, cuando el rico, del rico y Lázaro, cuando el rico muere, dice, él murió pensando que ahí se acababa todo, pero cuando murió, a los instantes ya se encontraba en el infierno. Entonces, Claro. Entonces cuando Lázaro murió, Lázaro fue tomado por los ángeles y fue llevado al seno de Abraham. Entonces, cuando Jesucristo resucita, levanta a la gente que estaba en el seno de Abraham y los lleva hacia el cielo. Ahora, con ese versículo de Corintios, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo regrese por su iglesia, Él viene con sus santos, ¿sí? Él viene con los redimidos, con los muertos en Cristo. Cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habremos quedado, no es que estén dormidos, no, Él viene con ellos desde el cielo, ¿sí? Y lo que resucitan son sus cuerpos muertos y se reúnen en el aire junto a sus espíritus vivificados. Dice, y los que estemos vivos para el momento del arrebatamiento, dice que inmediatamente después de ellos seremos levantados en las nubes. Eso es el arrebatamiento de la iglesia, hermano Will. Que lo dice este versículo, ¿no? Y lo habla específicamente. Bueno, yo creo que ya vamos terminando por esta noche. Quiero agradecerles a todos los que se han conectado en este día. Esta era una segunda parte del testimonio de los pastores Saúl y la pastora Guadalupe del cielo y del infierno. Y bueno, creo que hay todavía muchas preguntas que están ahí, Mucho más todavía. mucho más todavía por responder, muchas inquietudes.
pero creo que es oportuno en este momento orar en este momento y, bueno, estimado oyente que nos escucha, es cómo usted y yo verdaderamente podemos ir al cielo, que es lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos. Y hemos dado acá algunos apartes de qué tenemos que hacer para que usted y yo seamos hombres y mujeres que en este momento nos arrepintamos, nos apartemos de todo pecado, que podamos ser esa clase de hombre y mujer que el Señor quiere que seamos cada uno. Y el Señor nos demanda, porque al que más le da el Señor, más le demanda. Entonces, Pastora Guadalupe, Pastor Saúl, qué bueno poder terminar esta noche con una oración para que aquellos que nos están viendo también puedan hacer esta oración con nosotros, de recibir al Señor en su corazón, y que cada vida que nos está viendo y que nosotros como herramientas del Señor en sus manos podamos también ser luz en medio de las tinieblas y que muchas personas más conozcan del Señor en esta hora, en este tiempo, más cuando vemos que aquel día se acerca, dice la palabra de Dios, y que aprovechemos el tiempo. En este momento el Señor nos está llamando a velar y a orar y a estar en oración. Pastora Guadalupe. Bueno, yo lo único que le quiero decir, ¿estoy bien? Sí. Lo único que le quiero decir es, a veces siempre nos han colocado de que agradar a Dios es difícil. Cuando usted se enamora del Señor, usted se da cuenta que quiere agradarle, y ya no quiere estar metido en cosas que le desagradan. Entonces yo le invito esta noche, sé que tal vez para muchos es la primera vez que están escuchando una palabra como esta, no la desechen. Siempre a nosotros nos han dicho, no, tal vez el infierno no existe, y siempre le decimos, ¿y qué tal que sí? ¿Qué tal que sí se estuviera tal vez usted equivocando pensando de esta manera? Por eso, solo a una oración usted está dispuesto a cambiar su eternidad. Muchas personas en el infierno darían todo lo que fuera por estar en el lugar que usted está en este momento. Un lugar donde usted puede hacer una oración y cambiar su eternidad. Entonces yo le invito, y no es por miedo a un infierno, amar a Dios como si fuera obligado. Cuando usted conoce a Jesús, usted ama tanto a Jesús que usted ya no le tiene miedo al infierno, porque Él ya pagó el precio y solo quiere agradar a Él. Exacto. Entonces yo sé que estamos a una sola oración para que usted cambie su eternidad y le cambie la eternidad a su casa. Entonces, pues mi pastor es el que va a dirigir la oración, pero yo le animo a que hoy empieza una gran carrera y una gran historia con Jesús. No la deseche. Bueno, yo quiero darle también gracias a Dios por mi esposa, que ha estado, hemos sido compañeros de ministerio y esposos estos años. ¿Cuántos años? 25, bueno, las revelaciones comenzaron hace 25 años, pero hace 23 años comenzamos a hablar. Nosotros duramos 2 años que no le contábamos a nadie. Antes de orar, pues... ¿De casados? ¿Cuántos llevan de casados? De casados como 26. Es que nosotros nos casamos muy jovencitos. De hecho, siguen siendo muy jovencitos. Sí, no, mentiras. Nosotros, porque la primera experiencia fue en abril del año 95 y nosotros nos casamos en enero del 95. Llevamos, ¿sí? Ya tenemos 2 niñas, fuimos papás muy jóvenes. No es que usted diga, alguien me escribió, pastólogo, ¿cuántos años tiene usted? No piense mal, no tenemos tantos, sino que fuimos papás a los 16 años. Bueno, antes de orar, yo le quiero decir esto. Sí, podríamos hablar muchísimos tiempos del infierno y del cielo, pero escuché a un pastor diciendo algo que me pareció una locura. Él decía en uno de sus mensajes, decía, y por el cielo no se preocupe, que usted ya lo tiene ganado, como si fuera, qué sé yo, algo que me gané en una rifa, en un sorteo por ahí. Uy, voy por la calle, me encontré una moneda, como que, me encontré la salvación. No. La Biblia dice, ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La Biblia dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Entonces no crea usted que la salvación, usted hizo una oración y ya es salvo, no, ahí comienza. Claro que
necesita confesar con su boca a Jesucristo, ahí comienza usted, su espíritu es salvo y su alma está en proceso de salvación. Pero no descuide nunca este camino, porque tiene que cuidar lo más preciado que usted tiene en esta tierra, es su salvación, la cual muchos ya perdieron. Y están en el infierno lamentando, diciendo: a mí por qué no me hablaron, o yo por qué no quise escuchar, yo por qué no quise creer. Muchos se lamentan gritando: yo por qué no me arrepentí, yo por qué no acepté a Cristo, cuando era demasiado tarde para ellos. Por eso, si usted no está seguro de su salvación, hoy queremos orar por usted. Queremos orar para que usted esté seguro, para que usted se aparte de sus pecados. Hoy mismo, hágalo hoy mismo. Aunque usted mañana sienta el deseo, Dios le va a liberar, Dios le va a liberar, y por fe caminamos y no por vista. Así que yo quiero pedirle que por favor cierre sus ojos. Usted que es creyente, hoy vamos a ratificar nuestros votos con Jesús, que son eternos. Usted que está apartado, usted que por algún motivo que piensa que no tiene nada más que hacer y abrió este video y no, era un propósito de Dios. Dios está pensando en usted. Dios lo está buscando hace tiempo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso quiero invitarle para que cierre sus ojos conmigo y le vamos a clamar a ese Dios, a ese único que nos puede salvar, a ese único que puede liberarnos del pecado, porque usted y yo no podemos. Aunque lo intentemos, no podemos. Él tiene el poder para romper la cadena que nos ata al pecado, a los vicios, porque tiene una espada muy aguda, una espada muy filosa que rompe esa cadena. Así que quiero que ore conmigo. Señor Jesucristo, te doy las gracias y te pido que me perdones porque he pecado contra ti, Señor, porque me he alejado de tus caminos, porque he pisoteado tu palabra y he practicado la maldad, Señor. Te pido que me laves con tu sangre preciosa. Te pido, Señor Jesucristo, que tengas misericordia y compasión de mí, que no me quiero perder. Te pido, Señor, que borres todas mis rebeliones y mis pecados, porque son muchos. Toda la vida he pecado contra ti, Señor. Lo que mejor sé hacer y más hago es practicar el pecado. Y tú, Señor Jesucristo, eres el único que me puede salvar. Borra todos mis años de transgresiones y nunca te acuerdes de ellas, Señor. Te suplico que escribas mi nombre en el libro del cielo, en el libro de la vida, y que me des de tu Espíritu Santo para serte fiel hasta el día de mi muerte o hasta el día en que tú vengas, Señor. Que Satanás nunca borre la palabra que tú estás implantando hoy en mi corazón por toda la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Vi unos comentarios por allí de algunas personas que conocieron a Cristo a través del testimonio. Por favor, déjenme sus comentarios, para nosotros es importante. En cada país, ciudad o iglesia donde nosotros vamos, alguien nos dice y nos escribe, dice: mire, yo conocí a Cristo por medio del testimonio de ustedes, por un cassette, por un audio o por internet. Así que si eso le pasó a usted, escríbanos en los comentarios de este video. Será un aliciente para nosotros para seguir predicando esto, porque el Señor nos dio la orden de que nunca lo dejáramos de contar. Y muchas gracias, qué tiempito tan bonito. Dios le sane allá donde usted se encuentra. Dios le provea en este tiempo de crisis en el mundo. Que usted vea la mano poderosa del Señor. Déjeme decirle que hemos visto la fidelidad de Él, y esa fidelidad de Dios se va a pasar hasta usted y le va a tocar y alcanzar con muchos milagros. Amén, muchas gracias, Pastor Saúl, Pastora Guadalupe. Gracias a todos aquellos que se conectaron en esta noche. Y si usted hizo esta oración con un corazón sincero, un corazón verdadero, el Señor también nos dice que aparte de la oración, ahí comienza todo. Pero usted y yo debemos arrepentirnos y apartarnos de todo pecado y llevar una vida que sea limpia, santa y agradable delante del Señor. Porque no solamente es para usted, sino que a través de usted va a ser salvo usted y toda su casa. Amén. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. No solamente soy yo,
sino que detrás de mí también tengo una familia que también quiere que el Señor se suba al arca, como Noé se subió al arca con toda su familia. Así el Señor está extendiendo su mano de misericordia en este tiempo. Entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga. Les deseo un resto de noche bendecido y un resto de fin de semana bendecido también. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.